Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, amigos y amigas. Este es el programa Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Hoy nos acompaña el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Huelva, el doctor Miguel Ángel Núñez Paz, y el tema del que hablaremos es de los medios de comunicación y la política criminal. Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar otra vez con vosotros. Ya también soy reincidente en el programa y un placer también que me entrevistes tú. Gracias, Miguel. En realidad, el impacto que ha tenido los medios de comunicación y las redes sociales acerca de las noticias del delito y que eso se traslade al tema legislativo y al tema de tipificación de nuevos tipos penales, incremento de penas. ¿Tú cómo crees que funciona este impacto que tienen estas noticias a través de los medios de comunicación y cuál es el tratamiento que se le debe dar a través de la política criminal? Bueno, yo creo que hay un punto de partida que es absolutamente esencial, y el punto de partida es, bueno, ya que el debate va a ser sobre medios de comunicación y política criminal, es dejar sentado las bases de qué es cada cosa realmente en un Estado social, en un Estado democrático, en un Estado de derecho. En realidad, la política criminal cumple dos funciones, o puede cumplir dos funciones, o se genera como una actividad de doble vía. Por un lado, la política criminal es una actividad científica, se puede plantear como ciencia, nosotros la estudiamos, la trabajamos, hacemos propuestas, etc. Sin embargo, la política criminal generalmente es conocida como actividad política del Estado, propiamente. Entonces, la política criminal se dedica a establecer o proponer cuáles son las penas más correctas en virtud de las acciones que se cometen. Bien, dicho esto lo tenemos que relacionar en nuestros días, y entro en la cuestión que me planteabas con ello, con los medios de comunicación, con el poder que tienen los medios de comunicación. Y a mí me gusta utilizar el término poder, porque efectivamente se habla de cuarto poder en los medios de comunicación muy a menudo, porque efectivamente detentan un poder. Tienen un poder. Antes era la prensa, efectivamente, la prensa escrita, después la prensa audiovisual, pero hoy en día también las redes sociales están cumpliendo un papel relevante. Sin embargo, ellas no detentan un poder. Me explico. Los medios de comunicación son absolutamente esenciales para mantener los valores democráticos. Por lo tanto, después los criticaremos, seguro. Dentro de un rato los criticamos. Pero ahora, de momento, voy a decir que son absolutamente imprescindibles. Es decir, todos los tribunales constitucionales en las constituciones democráticas han estado manteniendo siempre la esencialidad que representa en una democracia la pluralidad política generada también a través del debate que se plantea en los medios de comunicación. Dicho esto, y seguimos planteando la cuestión, efectivamente las redes sociales son otra cosa. ¿Por qué? Pues por una efectiva falta de control, también existe en la prensa, y yo creo que ese es prácticamente otro debate en el que habría que generar mecanismos de control para esas redes, para que pudieran ser efectivamente, yo creo, de ayuda a la política criminal. Volviendo a los medios de comunicación, que es el tema que nos ocupa, pues los medios de comunicación últimamente, en las últimas 2 décadas especialmente, están guiando a la opinión pública al populismo y al electoralismo, podríamos decir. Claro, justamente muchas veces se da a notar que los legisladores empiezan los legisladores a poner
temas de debate en torno a la crónica roja. No, absolutamente. Ajá, absolutamente. Entonces, desde la política criminal, ¿cómo esto a nivel internacional se ve? Porque esta es una tendencia muy de Latinoamérica. ¿Cómo Aquí, la ves? No, ¿qué va? No, No. no, es una equivocación, desgraciadamente Ajá. no. O sea, es una tendencia internacional. Y ya no digo solo en España, que lo es, y muy fuerte, sino a nivel europeo incluso, y a nivel de los países occidentales, y lo vemos en los Estados Unidos también, que a veces es una referencia, y sobre todo en cuanto a los medios de comunicación. No, yo creo que la tendencia es que se recurre a la libertad de información o a la libertad de prensa para justificar vulneraciones de derechos fundamentales, intromisiones en la intimidad, por ejemplo, o yo que sé, en el honor, en la propia imagen, eso es lo habitual, pero también interpretaciones sesgadas de la realidad. Mira, yo contaba en muchas ocasiones, porque este es un tema que, bueno, pues como sabéis me ha preocupado a nivel de investigación, y yo utilizaba un recurso muy habitualmente que era el tratamiento que los medios de comunicación habían hecho de la detención y posterior homicidio de Bin Laden. Claro. Eso estuvo jaleado por la prensa internacional, sin ninguna garantía, sin ninguna detención, sin ninguna posibilidad de juicio posterior, y todo el mundo aplaudió que eso fuera así. Y en España se aplaudió por todos los medios. Bueno, pues nosotros estamos tan locos que seguimos creyendo que lo que garantiza el Estado de Derecho precisamente es el respeto a las garantías que el propio Estado de Derecho concede. Y en ese momento tan crítico, yo creo que olvidar los derechos fundamentales en el que estamos atendiendo a la prensa, en muchos casos, vosotros le decís prensa roja, nosotros le decimos la prensa amarillista, allá en España, pues es un error absoluto. Se juzga, pero esto es muy fácil, la interpretación, y luego también me planteas lo que quieras. Yo te dejo también esto en el aire. Mira, yo lo que creo es que en realidad hay un interés electoralista, como he dicho, un interés político. Claro. Entonces tú dices, a los medios de comunicación, ¿qué les interesa? Vender un producto. Esto tiene que ver también, que por cierto no he sacado a colación todavía y lo hago ahora, con que los medios de comunicación dependen de un nivel empresarial. O sea, pretenden ganar dinero. Es un servicio económico, claro. Tú estás gestionado para ganar dinero como una empresa, pues lógico. Ahora bien, cuando esa empresa utiliza la prensa y la opinión pública para generarse un beneficio, ya es discutible lo que produce. Y esto sucede exactamente igual con el sistema político. Claro. Si tú lo que pretendes es obtener votos, ¿qué vendes rápidamente en el derecho penal, en la política criminal? ¿Qué propones? Que se disparen las penas, persigamos a alguien. Exacto, persigamos a alguien, garanticemos vuestra seguridad, vais a estar más seguros, vuestro mundo va a ser maravilloso. Y tú te lo crees. El ciudadano en medio dice, pues es verdad, en realidad incluso te generan una sensación de inseguridad que yo llamo segurismo, muchas veces, que no es seguridad, es segurismo, es una concepción de seguridad, no una seguridad real, efectiva. Te dice, vamos a hacer más segura la vida. Ah, qué bien, ¿y cómo? Con penas tremendas. Y eso se vende muy bien. Sin embargo, si tú le dices, no, mire, nosotros vamos a invertir mucho dinero en educación, vamos a invertir muchísimo dinero, pero no vamos a aumentar las penas para nada, porque la estadística nos dice que es que no mejora la criminalidad. Y entonces la gente dice, yo a este no le voto. Evidentemente. Entonces es un círculo vicioso, una retroalimentación de la prensa al sistema político, y ahí los penalistas y la gente que tratamos de trabajar para una política criminal justa, estamos perdidos realmente. Claro, y en realidad en muchos de los casos, porque no es solo en este tema Bin Laden, aquí en el país ha habido algunos casos a través de los cuales se ha condenado a través de la prensa ya a los procesados. Sí, entonces evidentemente, independientemente de que nos queramos meter en un discurso de derechos humanos o de género, se han planteado temas en los que los medios de comunicación ya establecen la sentencia. Absolutamente. Y en serio te incitan a persigamos al procesado, incrementemos de la pena, pongámosle el tipo penal más alto. Claro. Entonces, yo, mira, y ahora que has sacado otro tema también es muy interesante, claro, esto da para hablar mucho tiempo. Otro tema es el tema de cómo influye sobre las decisiones judiciales los medios de comunicación. Claro. También. Y es que tú lo has planteado en términos correctos, se está prejuzgando y se está juzgando y prácticamente se ha ejecutado la sentencia antes de que haya iniciado el procedimiento, en muchos casos. Y toda la opinión pública está de acuerdo en que hay un culpable. Y lo que interesa es que haya un culpable, porque a los medios de comunicación les interesa mucho vender ese producto. Claro, a la gente le interesa, lo lee, lo consume, lo escucha, lo ve. Sin embargo,
Eso como operatividad en la justicia yo creo que es absolutamente irreal. Y aparte creo que parte de una premisa falsa, que era la que quería sacar a colación, que es el falso concepto de alarma social. ¿Qué es esto de alarma social? Es decir, ¿qué es la alarma social? La alarma social en realidad es un concepto sociológico que responde a una intranquilidad social de distintas intensidades y que digamos que es subsiguiente a hechos excepcionales que a la sociedad le impactan y entonces generan desconfianza o temor en determinados seres humanos. Claro, si nosotros hacemos una lectura sociológica de eso, ¿qué es lo que a dónde tratamos de llegar? A la seguridad otra vez. Claro. ¿Cómo? Pues a través, no vamos a hablar aquí, tampoco creo que a los que nos estén viendo les interese en exceso el conflicto del llamado derecho penal del enemigo que se ha sentado peligrosamente en las legislaciones, en todas las legislaciones, en Latinoamérica por supuesto, pero en España con otros nombres, en Europa también, no exactamente enemigos, pero sí terroristas, pero sí incluso menores a los que se le están aumentando las penas. Podemos no creer en la reinserción, pero desde luego si hay alguien reinsertable es un menor, obviamente. Claro. Sin embargo, la política criminal no se orienta hacia la reinserción. ¿Por qué? Porque dicen, no, alarma social. Tenía 15 años, pero cuando descuartizó a su madre era perfectamente consciente, por tanto es irrecuperable. Bueno, yo creo que todas estas cuestiones son verdaderamente discutibles, incluso en casos dramáticos. Pero, insisto, el producto de los científicos no se vende fácilmente como sí sucede con el producto de los medios de comunicación y que se genera, ya digo, a partir de la exigencia política o de esa idea del arma social. Claro, para los medios de comunicación ellos tienen que vender un discurso y los teóricos evidentemente tienen que respaldar una teoría. Absolutamente. Es que, y además tienen yo creo que esta cuestión tiene una grave consecuencia tanto a nivel individual como a nivel colectivo. A nivel individual, porque cambia el estilo de vida, la gente tiene miedo. Claro. Entonces tiene miedo, le afecta su calidad de vida, por decirlo de alguna manera. Y a nivel, ¿cómo decirlo? A nivel colectivo, pues puede afectar a toda la vida en sociedad. Unos tenemos temor de otros, por lo tanto también cambian tus costumbres y cambian incluso los niveles de calidad de vida. Yo sinceramente me planteo este problema como un problema profundamente grave porque creo que si advertimos esta situación y decidimos seguir caminando hacia la seguridad, esa seguridad, ese segurismo que nunca alcanzaremos porque surgirá otro problema que nos hará estar inseguros, lo que hacemos es perder cuotas de libertad. A mí me gusta explicarle a mis alumnos a menudo que la libertad y la seguridad suelen estar en una balanza, equilibrándose. En el momento en que metes mucho peso en la seguridad, la libertad deja de pesar. Esto es evidente. Claro, y empezamos a violar derechos y garantías. Absolutamente. Y empezamos a cierto tipo de costumbres, claro. A dejar las costumbres sociales. Claro. Volvemos enseguida en el siguiente segmento con el doctor Miguel Ángel Núñez Paz. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano.
Regresamos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Estamos con nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Núñez Paz, catedrático de la Universidad de Huelva. Y estamos abordando el tema medios de comunicación y política criminal. Habíamos avanzado y habíamos debatido el tema acerca de cuál es la influencia de los medios de comunicación y cómo esto repercute en la política criminal y cómo se pone en juego derechos y garantías de las personas. Miguel Ángel, te quería preguntar, en el ámbito judicial, ¿cómo estos derechos y garantías son violentados, en especial en el tema de prisión preventiva? ¿Cómo tú lo ves? Porque en muchos casos, a través de esta noticia roja o esta crónica, lo que se ha hecho es poner como regla que la prisión preventiva sea aplicable en todos los casos y en ese momento sí empezamos a violar derechos y garantías muy graves, como es el de la libertad personal. Es una excelente pregunta, porque yo creo que el tema casi estrella en las derivaciones judiciales del problema de política criminal e influencia de los medios de comunicación es precisamente la demanda social que existe sobre una medida que es una medida excepcional, que está construida como una medida excepcional. Por tanto, si es excepcional, quiere decir que interviene o debe intervenir cuando fracasan el resto de medidas o de alternativas, y se utiliza como una medida absolutamente frecuente y se exige de esa manera. Una medida como la prisión preventiva, que lo que tiene es que garantizar que, por ejemplo, la posibilidad de fuga del sujeto, etcétera, tiene que estar sometida, bueno, en primer lugar, iba a decir al principio de inocencia, iba a decir al principio de culpabilidad, sin ninguna duda. Entonces, quiero decir, tiene que ser una medida de última ratio, absoluta, como último recurso. Pero claro, esto es tan fácil como explicarlo en el sentido del principio de legalidad. O sea, es que tiene que estar sometida al principio de legalidad. Y en virtud del principio de legalidad es necesario, y después derivado en el principio de inocencia y en el propio principio de igualdad, que existan, digamos, dos elementos básicos a la hora de imponer la medida. Por un lado, una acusación fundamentada sobre sólidos indicios racionales de que el sujeto se puede fugar, por ejemplo, o de que no hay otra forma alternativa de permitir que el sujeto se ponga en disposición de acceder a la justicia. Y por otro lado, la prisión provisional no puede estar jamás sometida a los principios de la retribución. Es decir, por supuesto, si es una medida previa, no conocemos efectivamente si todavía hay un nivel de culpabilidad que permita la aplicación de una pena, por lo tanto no le podemos aplicar esa existencia. Y, desde mi punto de vista, en la mayoría de los casos, cuando se está exigiendo por los medios de comunicación, se exige de forma ilegítima. Claro, de hecho, la Convención Americana de Derechos Humanos, en los artículos 7.1, 7.2 y 7.3, ya a través del principio de convencionalidad nos exige a los Estados miembros de la Convención que respetemos todas las garantías al respecto de la libertad personal. Las divide en ilegítima, arbitraria e ilegal, y te pone parámetros y te dice que debes reunir los requisitos de necesidad, de racionalidad, y evidentemente a través de este populismo penal y a través de los medios de comunicación, evidentemente se ha tergiversado la aplicación. Es que no se aplica esos principios fundamentales. Claro, eso se aplica a medida que lo exigen los medios de comunicación. Pero bueno, mira, desde mi punto de vista, el problema está en que, y volvemos a esta segunda parte, lo que me planteabas de inicio, el problema está en que los medios de comunicación son determinantes en la toma de decisiones judiciales, y eso no puede ser. No puede ser. Obviamente los jueces no se pueden abstraer de lo que dicen los medios de comunicación, y entonces se ven muy influidos por esos medios. Casi en muchas ocasiones, y cuando no son jueces de carrera, casi depende su puesto de la toma de decisión y de la repercusión que esa toma de decisión tenga en los medios de comunicación. Y a mí me parece dramático. Y no solo eso, es que los medios de comunicación ejercen su poder sobre todo. Nosotros, ahora eufemísticamente en España se creó una pena, o se incorporó, mejor dicho, una pena de nueva creación en el Código Penal Español de 1995, reformado en veintitantas ocasiones, pero de forma muy profunda, de más de 200 artículos en 2015, y se incorporó, como digo, una pena novedosa, entre comillas, porque no lo es en la historia, que es la eufemísticamente llamada prisión permanente revisable, o sea, la cadena perpetua. Y eso, ¿por qué voy a esto? Porque es una demanda de los medios de comunicación. Los medios de comunicación hicieron una campaña brutal en favor
de esa medida. Y los actores políticos utilizaron a los medios de comunicación también en su favor, imponiéndose a algunos la bandera de esa medida, y no os preocupéis que vamos a condenar a los delincuentes graves, que son enemigos, recordemos, con estas penas, ¿no? Con esta pena tremenda. Insisto, el problema es tratar de compaginar el papel óptimo que tienen los medios, o que deben tener los medios de comunicación en una democracia, en un sistema social y democrático de derecho, y tratar de paralizar las consecuencias negativas que un mal uso de los medios de comunicación puedan tener sobre la política criminal. Esa sería un poco la idea general. Claro, aún tenemos la idea errada de que el derecho penal debe brindarnos seguridad, y es por eso creo que a través de los medios de comunicación los actores políticos y la colectividad buscan precautelar esa seguridad idealizada, porque al final es idealizada, y empezamos a tipificar nuevos tipos penales, valga la redundancia, con penas que son absolutamente nada proporcionadas. Nada, aquí se utiliza la teoría de la comunicación en favor de de las teorías jurídico-populares aplicadas. Exacto. Esas son más o menos. Estaba buscando, porque traje el iPad y estaba buscando un texto que os quiero leer, que me encanta, bueno, me encanta, no, me horroriza, es muy breve. A propósito de la caída de las Torres Gemelas, que yo creo que es efectivamente donde este populismo se disparó, y también la idea de segurismo, la exigencia de segurismo, que forman este cóctel tan complejo y tan dramático. Bueno, en aquel momento el senador Gary Hart decía, más o menos tengo la traducción hecha por mí, decía exactamente estas, son dos frases: como hacíamos en el histórico oeste, así procederemos ahora a estos terroristas, los capturaremos, les daremos un juicio justo y después los ahorcaremos. Es decir, estaba absolutamente condenado de cómo vamos a hacer un juicio justo, cómo comparamos, cómo equiparamos la idea de un juicio justo con el ahorcamiento que ya estaba promocionando ex ante. Estaba diciendo, bueno, por supuesto, los detendremos. O sea, el Estado funciona. Claro. Os vamos a garantizar vuestra seguridad. Claro. Es dramático. Derechos, garantías. Los vamos a ahorcar. Estad seguros. Pero bueno, previamente, porque estamos en un Estado de Derecho, vamos a realizar un juicio justo. Es que era el oeste, es el oeste americano realmente, era la fórmula del oeste americano. Y yo creo que lo peor ya no es que alguien con cierta relevancia política desarrolle esta idea. Lo peor es que muchos medios de comunicación lo apoyen a carta cabal y que mucha gente lo vea bien. O sea, que sigamos pensando a raíz de aquí que se nos pueden vender en los medios de comunicación constantemente enemigos públicos, y esos enemigos públicos están ya, si hay la misma oportunidad, condenados y ejecutados en la plaza pública. Y esto me parece lo dramático. Creo que el contenido sustancial que debe tener la política criminal debe ir orientado, obviamente, a fines de seguridad, a la protección de bienes jurídicos, etcétera, el ejercicio del derecho penal, pero sobre las bases del Estado democrático, de las garantías, etcétera. Pero, ya digo, este no es un discurso que sea muy agradable a los medios. Claro, básicamente nos estaríamos retrotrayendo a antes del Estado de Derecho. Por supuesto. Empezaríamos a matarnos los unos a los otros. Yo digo que el problema es dispararemos las penas progresivamente, se dispararán las penas y se nos agotarán las penas. Ya hemos pisoteado sistemáticamente el principio de proporcionalidad, estamos incorporando otra vez penas absolutamente perdidas en la historia, y después de esto lo que haremos es buscar, qué sé yo, el descuartizamiento por tiro de caballos y esas cosas tan maravillosas que hacían en la Edad Media y que eran verdaderamente perversas. Porque ya no se nos ocurrirá nada. Bueno, eso... yo creo que en realidad esto tiene que ver con la propia tragedia humana, con la pérdida de valores, con una serie de problemas que son más sociológicos ya. Sí, en realidad son problemas sociales
que se trasladan al ámbito penal y que evidentemente ni creo que los legisladores ni quienes ejercen y representan a la justicia como los jueces los han sabido manejar con la cautela debida, sobre todo sin saber diferenciar exactamente qué es lo que conlleva la nueva tipificación, el aumento de penas y sobre todo tener como bandera el punitivismo penal, o sea, porque muchos partidos políticos lo tienen como bandera sin considerar lo peligroso que es. Porque a la final, como tú bien dijiste, empezaremos a retomar debates que ya habíamos superado, como el de la pena de muerte, como el de la cadena perpetua, y les cambiaremos de nombres, como sabemos hacer. Le cambiamos de nombre y decimos que es algo novedoso, cuando en realidad volvemos a un debate precario y en donde se violan una serie de derechos y garantías. De ahí el eufemismo que comentábamos antes de lo de la prisión permanente revisable, que es una cadena perpetua. Pero mira, me estaba acordando de otro tema que no hemos tratado, o por lo menos de soslayo, pero no en profundidad, y es el tema del protagonismo que adquieren ahora mismo en el derecho penal otra vez y en la política criminal las víctimas. Es decir, retrotraerse a un sistema prácticamente perdido en el derecho romano, en el que la víctima es el que desencadena todo el procedimiento, y yo esto lo explico habitualmente también con una frase que yo creo que es sencilla de entender, que es una frase con 3 Vs, que es, o V chicas, es si la víctima es el verdugo, no hay justicia, hay venganza. O sea, víctima, verdugo, venganza. No es justicia, desengañémonos. Ahí yo tendré mucha gente que igual nos está escuchando y dice, bueno, pues estos están hablando desde el púlpito de los juristas académicos, no bajan a la realidad, el sufrimiento, ellos tienen sus libros, sus discusiones, pero en realidad yo creo que se equivocan, porque si existe un medio de comprobar que las medidas o las penas o la política criminal es efectiva, es a través de la criminología, concretamente del método estadístico que la criminología utiliza. Y las estadísticas, antes hemos aludido a ello, no determinan en ningún caso que se mejore estadísticamente la delincuencia, incluso la delincuencia más grave, la más agresiva, la que tiene más impacto social, no mejora con penas exacerbadas, con penas que dependan de las propias víctimas. En nuestro país consiguieron, lo dije, a través de los medios de comunicación, la incorporación prácticamente con el sistema político que lo utilizó de forma electoralista, la incorporación de la cadena perpetua, de la prisión permanente revisable, pero también a raíz de unas demandas populares impulsadas por padres de víctimas, de chicas que habían sido violadas o muertas en condiciones lamentables y que se lanzaron a la calle a pedir firmas para esto. Yo creo que el debate es mucho más profundo y que tiene que tener un contenido criminológico o valorativo. Te agradezco mucho, Miguel Ángel. Creo que hemos compartido una serie de ideas importantes y vanguardistas acerca de este tema de medios de comunicación y política criminal. Agradecemos a los amigos y amigas que nos vieron esta noche. Y con esto doy por terminado el programa Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.